Ok, muy bien. Vamos a continuar nuestra clase. Estábamos mirando algunas propiedades de determinantes. Bien, y vamos a continuar con esta. Dice lo siguiente, ¿no? Si dos filas o dos columnas de un determinante se intercambian, se permutan, entonces el signo del determinante cambia. Por ejemplo, acá tenemos una matriz determinante de 3 por 3 y vamos a calcular su determinante, el cual, bueno, no vamos a repasar Sarluz ya, aquí estamos aplicando Sarluz. Fíjense que el determinante nos dio menos 39. Pero ahora, si nosotros realizamos una permutación de los elementos de la primera fila con los elementos de la segunda fila, donde estos elementos de la segunda fila, fíjense, pasa a ser el elemento de la primera y los elementos de la primera fila pasan a ser elementos de la segunda fila, es decir, permutamos la primera con la segunda, y volvemos a calcular su determinante. Vamos a ver esta fotografía. Entonces vemos que el nuevo determinante nos dio ahora 39, es decir, cambió de signo. ¿Sí? Eso se da, repito, cuando permutamos una fila, cuando hacemos una permutación, ya sea entre filas o ya sea entre columnas. Y fíjense que, bueno, aquí hemos vuelto a hacer la permutación entre la primera y tercera columna, donde los elementos de la primera columna pasan a ser elementos de la segunda y sigue dándonos 39 ya positivo, es decir, cambió el signo del primer determinante de la matriz original. Muy bien. En esta siguiente propiedad, dice, si un determinante, los elementos, ya sea los elementos de una fila o de una columna, se los separa en dos o más sumandos, entonces el determinante de la matriz también no varía. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de tamaño 3 por 3 y calculamos su determinante, nos dio menos 27. ¿Sí? Ahora, nosotros seleccionamos los elementos de la primera columna, podría ser de cualquier columna, y los separamos en dos sumandos. ¿Qué quiere decir eso? Dos números que sumen cada uno de los elementos de esa columna. En el caso de la primera columna, este 2 lo hemos separado, fíjense, en 1 más 1, este 7 lo hemos separado en 5 más 2, y este 5 lo hemos separado en 4 más 1. ¿Sí? Hemos separado en dos sumandos los elementos de la primera columna. Entonces, esta matriz, vamos a hacer un poquito más grande esto, por favor, para que se vea mejor. Ahí. Entonces, esta matriz, donde los elementos de la primera columna han sido separados en dos sumandos, nos puede generar dos matrices, donde la segunda y la tercera columna se mantienen invariables, pero estos dos sumandos generan dos matrices. Fíjense, el 1, el 5 y el 4 van como elementos de la primera columna, y los otros sumandos, el 1, el 2 y el 1, van como elementos de una segunda matriz, siendo que la segunda y la tercera columna se mantiene, no se los toca, se mantiene constante. Entonces, el determinante de esta primera nos dio menos 24, y el determinante de la segunda nos dio menos 3. En total, menos 27 es el determinante que se mantiene constante, fíjense, al anterior. En conclusión, podemos separar los elementos de una columna, incluso de una fila, en dos o más sumandos, lo que provoca la separación también en dos o más matrices, y los determinantes de cada uno de ellos, el total, va a seguir siendo el mismo que directamente si hubiéramos calculado la matriz. ¿De acuerdo? Bien, aquí está la demostración, porque de dónde salía este menos 24, hemos calculado el determinante de esta matriz de acá, que salió menos 24, y hemos calculado el determinante de esta matriz, que salió menos 3, ¿no? La comprobación de los determinantes de estas dos matrices, que nos salió respectivamente menos 24 y menos 3. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, fíjense esta otra matriz. Tenemos una matriz acá de 3 por 3, y hemos calculado su determinante aplicando Sarluz, nos sale menos 27. Muy bien. Ahora, esta matriz, hemos seleccionado en este caso la primer columna nuevamente, y lo hemos separado ahora en tres sumandos. A ver, tres números que sumen 2, pues el 0, el 2 y el 0, que sumen 7, el 3, el 1, el 3, y que sumen 5, el 1, el 1, el 3.
Entonces, como hemos separado en 3 sumandos, la primera columna, eso nos va a permitir separar en 3 matrices, ¿no? Donde los elementos de la primera columna, 0, 3 y 1, fíjense, está acá, 0, 3, 1. Los segundos sumandos, el 2, 1, 1, está acá, el 2, 1, 1. El 0, 3, 3, los terceros sumandos, 0, 3, 3, 3, siendo que la segunda y la tercera columna se mantiene constante. Y hemos calculado su determinante de cada uno de ellos. Del primero sale menos 9, de la segunda matriz sale más 3, de la tercera matriz sale menos 21, y el resultado total es menos 27, que es exactamente el valor que se calculó de toda la matriz. Por aquí abajo tenemos ya la demostración de los 3 valores, del menos 9, del 3 y de la tercera matriz que es menos 21. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende esta propiedad? Sí, ¿no? Ok, Sí, ingeniero, se entiende. perfecto. Muy bien, algo importante, una propiedad que nos va a servir bastante, en el sentido de que si hay una fila o una columna, en este caso, fíjense, la primera columna, la segunda columna, de puros elementos nulos, repito, si hay una fila o columna de elementos nulos, con seguridad que el determinante de esa matriz vale 0. Aquí tenemos una matriz de 3 por 3, donde la segunda columna son puros elementos nulos. Hemos calculado a través de esa RU su determinante y nos salió 0. 0 el determinante de esa matriz. Bien, siguiente propiedad. Si hay una matriz que tiene 2 filas o columnas que sean proporcionales o iguales entre sí, el determinante de esa matriz vale 0. Por ejemplo, en esta matriz de tamaño 3 por 3, pudiéramos nosotros verificar su determinante, van a ver que sale 0. Pero sale 0, ¿por qué? Porque los elementos de la primer columna con los elementos de la tercer columna son exactamente iguales. Cuando hay una matriz que tiene 2 columnas o filas con exactamente los mismos elementos, el determinante de esa matriz vale 0. En este otro caso sería la primera fila y la segunda fila que son exactamente iguales. Con seguridad que su determinante va a ser 0. En este tercer caso, vemos nosotros que si sumamos los elementos de la primera columna con los elementos de la segunda columna, nos genera los elementos de la tercera columna. Esa es la explicación por la cual este determinante va a valer 0. Es decir, hay una combinación lineal aquí. Estamos combinando la primera con la segunda y nos genera exactamente los elementos de una tercera columna. Con seguridad que el determinante de esa matriz va a valer 0. Bien, acá hay otro caso que también vale 0. No sé si alguien puede detectarlo. ¿Por qué vale 0 este determinante? A veces a simple vista no es posible. Porque la primera y la tercera son múltiplos. Exacto, muy bien. Muy bien, gracias. Porque la primera columna, si multiplicamos por 4, nos genera los elementos de la tercera columna. Fíjense, 4 por 2, 8. 4 por 4, 16. 4 por 1, 4. Es decir, son proporcionales. La primera con la tercera columna son proporcionales. Y nosotros podríamos verificar, le decía, calculando a través de Sarlos, que es el método que hasta el momento hemos visto, y vamos a ver que el determinante de esta matriz vale 0. Perfecto. Aquí lo que les comentaba hace rato de una combinación lineal, ¿no? Si hay dos filas, dos columnas que sumadas entre sí nos genera la otra fila, en este caso sería la primer columna sumando a la tercera columna nos genera elementos de la segunda columna, 3 y 1, 4, 2 y 1, 3, 1 y 1, 2, con seguridad que su determinante vale 0. Acá hay algunas operaciones. Lo que pasa es que a veces no siempre, chicos, no siempre, sobre todo las que son combinaciones lineales, no siempre son posibles detectarlas. Entonces, cuando calculamos un determinante y vemos que vale 0, con seguridad se da por lo siguiente. ¿Cuándo un determinante vale 0? Cuando tiene una fila o columnas, puros elementos nulos, ya vimos. ¿Cuándo más se da 0? Cuando hay dos filas o columnas iguales. ¿Cuándo también se da 0? Cuando hay una columna que es proporcional a la otra. ¿Qué quiere decir? Una columna fila. Que una fila o una columna multiplicada por un número nos genera la otra. Y la siguiente es cuando hay una combinación lineal.
¿Sí? Son las 4 situaciones donde un determinante vale 0. Muy bien. Miren esta propiedad. Si a una matriz se le aplica, fíjense bien esta propiedad, si a una matriz se le aplica una operación, el determinante se mantiene constante. Vamos a decidir que la nueva, escúcheme bien, que la nueva tercer columna va a ser igual a la sumatoria de ella misma con la segunda y con la primera. ¿A qué me refiero? Aquí hemos calculado el determinante de la matriz, nos salió menos 99. ¿Sí? Y hemos decidido que la nueva tercer columna va a ser igual a la sumatoria de ella misma más los elementos de la segunda y de la primera. Cuando se aplica este tipo de operaciones, el determinante se mantiene constante. A ver, la nueva tercera columna dice la sumatoria de 2 más 3 más 1, 6. El segundo elemento de esa columna, 1 más 7 más 4, 12. 5 más 2 más 8, 15. Hemos, hemos generado que la nueva tercer columna sea la sumatoria de todas las columnas. Y calculamos su determinante y ese determinante se va a mantener constante. Ahora, si nosotros decidimos que otra operación, que la nueva segunda fila va a ser igual a ¿qué? A la misma segunda fila más multiplicando 3 veces la primera. A ver, no nos olvidemos que acá arriba está la matriz original. Dice que la segunda fila va a ser igual a los elementos de la misma segunda fila más 3 veces los elementos de la primera. Entonces, 3 por 1, 3 más 4, fíjense, 7, muy bien. 3 por 3, 9 más 7, 16. 3 por 2, 6 más 1, 7, 7. Y calculamos su determinante y vemos que sigue siendo menos 99. Hacemos otra operación, que la nueva primer fila, aquí va a ser igual a la misma primer fila más 5 veces la segunda. Voy a subir un poquito para que la tengamos más cerca la matriz original, acá. Fíjense, dice la misma primer fila más 5 veces la segunda. 5 veces la segunda, 5 por 4, 20, más 1, 21. 5 por 7, 35, más 3, 38. 5 por 1, 5 más 2, 7. Y calculamos su determinante, sigue siendo menos 99. Si cuando le aplicamos alguna operación a una fila, el determinante se mantiene constante. Muy bien. Perfecto. Siguiente propiedad. Si hay una matriz diagonal, recordemos que era una matriz diagonal el concepto, era toda aquella matriz donde todos sus elementos son nulos excepto los de la diagonal principal. ¿Recuerdan? Fíjense, la diagonal principal no son nulos. Directamente, el determinante de esa matriz va a ser el producto de los elementos de la diagonal principal. Si tenemos una matriz diagonal como esta, y queremos calcular su determinante, directamente el producto de los elementos de la diagonal principal será directamente el valor del determinante. No hay necesidad que estemos calculando cerros. Directamente sabemos que es el producto de los elementos de la diagonal principal. Y lo mismo sucede si tenemos una matriz triangular, ya sea la matriz triangular inferior o ya sea la matriz triangular superior. Si tenemos matrices triangulares, el producto de los elementos de la diagonal principal directamente es el determinante de una matriz triangular. ¿Se entiende, no, chicos? ¿Sí? Sí, se entiende, ingeniero. Ok, perfecto. Sigamos. Propiedad 12. Un ratingo, chicos, por favor. Bien, siguiente propiedad.
El determinante de la suma de dos matrices cuadradas A y B no siempre es igual a la suma de los determinantes de A y B. ¿Eso qué quiere decir? Si tenemos dos matrices, una matriz A y tenemos una matriz B, entonces, si calculemos inicialmente el determinante de las matrices, de ambas, de la matriz A, que es menos 9, y de la matriz B, que es menos 18. ¿No? Ahora bien, si nosotros calculamos ahora el determinante de la suma de las dos matrices primero, ¿qué quiere decir eso? Que sumamos la matriz A más la matriz B, nos da, ¿no? Sumamos ambas matrices, nos da esta matriz de acá. Y a esa matriz le calculamos el determinante, nos dio menos 1, fíjense. En cambio, cuando lo calculamos por separado, el uno era menos 9 y el otro es menos 18. ¿Qué quiere decir esta propiedad? Que no es lo mismo, no nos da lo mismo, que cuando queremos calcular el determinante de dos matrices, la calculemos por separado y que luego sumemos sus determinantes, a que sumemos las dos matrices y luego calculemos el determinante de la matriz suma. No es igual. ¿Sí? En conclusión, acá está la reglita para que se entienda. El determinante de la suma de dos matrices no es igual a que calculemos el determinante de una matriz y que luego sumemos con el determinante de la otra. No se cumple esta propiedad. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende esta propiedad, no? ¿Sí? Sí. Muy Sí, bien. sí. Estos hay unos ejercicios que están adicionales, esto lo vamos a pasar un ratito. Quiero... Acá. Con este nos vamos a detener. Fíjense. Ok. Fijémonos el siguiente ejercicio que dice. Demostrar la igualdad que se indica, demostrar esta igualdad, sin necesidad de estar calculando los determinantes, usando solamente propiedades. Muy bien. ¿Qué hacemos? A ver, fíjense que esta matriz, la de la izquierda, sus columnas están formadas por 2, por 2, por 2, sumando. Habíamos visto más arriba que cuando podemos separar eso en varias matrices, ¿no? Muy bien, entonces, a ver, empezamos con la primera columna. La primera columna está formada por la columna primera, X, Y, P y Q y A y B. Entonces, esta primera columna podemos separar, fíjense, en dos matrices, donde la segunda y la tercera columna se mantienen constantes. XPA, XPA, YQB, YQB, fíjense, se mantiene constante. Y hemos separado esto en dos matrices. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos también separar en dos columnas. Vámonos con la tercera columna ahora. La tercera columna de esta primera matriz y luego la tercera columna de la segunda matriz. Esta primera matriz, su tercera columna, fíjense, CQRPCA. Tiene dos sumandos. Estamos separando, fíjense acá, ZRC y XPA. Entonces, estos dos sumandos de esta tercera columna, la hemos separado en dos matrices. La primera y la segunda columna se han mantenido constantes. De esta segunda matriz, nuevamente, también su tercera columna la vamos a separar. Sus sumandos son RC, fíjense, acá está. No, aquí fue la segunda columna, perdón, que hemos separado. La segunda columna la estamos separando en dos sumandos. YQB, fíjense, YQB, ZRC, ZRC. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer ahora? Ahora, de aquí estamos determinando que esta matriz de acá vale 0. Un poquito lo voy a bajar abajo, ¿ya? Que esta matriz vale 0. ¿Por qué vale 0 esta matriz, su determinante? Porque la primera y la tercera son proporcionales. Son iguales. Y esta también valdría 0, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera y la La segunda. primera y la segunda son iguales. Exacto. Entonces de aquí estas dos las vamos a eliminar porque se hacen 0 sus determinantes, porque tienen en este caso dos columnas iguales
Y aquí también la primera con la tercera, y en este caso la primera con la segunda son iguales. Sus determinantes van a ser 0. Es lo que estamos colocando acá. De manera que, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con esta matriz y nos quedamos con esta matriz de acá. ¿Sí? Acá, nos quedamos con eso. Perfecto. Ahora, ¿qué hacemos acá, chicos? Acá podemos seguir desglosando la segunda columna y esta tercera columna. Esta segunda columna está formada, fíjense, su sumando es YQB, YQB, ZRC, ZRC. Y de la otra matriz, también la tercera columna también la vamos a desglosar porque tiene dos sumandos, ZRC, ZRC, XPA, XPA. Muy bien. Y tenemos 4 matrices. Ahora aquí ya nos está avisando. Donde si miramos un poquito, esta matriz de acá también se nos hace nula. También se nos hace nula. Y esta también se nos hace nula. Estas dos se nos hacen nulas. ¿Por qué? Porque los elementos de la segunda columna con la tercera en ambas matrices son iguales. Son iguales. Entonces esto se anula. ¿Con qué nos quedamos entonces? Nos vamos a quedar con esta matriz y nos vamos a quedar con esta matriz de acá. Perfecto. Tenemos esto. ¿Qué más? Ahora, ya más o menos se parecen estas dos matrices, pero fíjense que hay unas diferencias. Como que esta primer columna debería estar aquí. El orden, ¿no? Para que podamos sumar. Entonces, de esta segunda matriz, con el afán de que se parezca a esto, ¿no? Esta segunda matriz, podríamos permutar, fíjense qué cosa, la tercera columna la permutamos con la primera, de manera que esta columna de XPA llevarlo a la primera columna. ¿Con qué afán? De que se parezca a esta para que luego poder sumar y generar esta columna de acá. Entonces hacemos una permutación, los elementos de toda esta tercera columna vamos a cambiar con los elementos de la primera columna. Pero recuerden ustedes lo que habíamos mencionado, cuando se permutan, cambia el signo. Entonces, ok, hemos permutado, fíjense, la tercera columna con la primera columna. Y ha cambiado el signo del determinante. Ahora, pero todavía no se parece. Esta tercera columna debería estar acá, ¿cierto? Para que se vaya apareciendo. O sea, aquí hay que volver a hacer una permutación entre la segunda columna y la tercera columna. Entonces, vuelve a cambiar el signo. Bueno, y menos por menos es más. Pero ahora fíjense que esta matriz que nos quedó es exactamente igual a esta, ¿no? Y podemos sumar las dos matrices, una matriz más otra matriz que son iguales, que nos genera 2 veces la matriz, el escalar 2. Y así, de esa manera, hemos demostrado esta igualdad. Bien, es un poquito, era más que todo para que lo razonen, ¿ya? Para que lo analicen un poquito este tipo de ejercicios. Bien, perdón, me salí. Bien, me interesa ahorita ir a ver uno de los métodos, ¿ya? Un ratito, espérenme. Vamos a adelantar un poquito el avance, porque son puros ejercicios siguientes. Ok. Tienen bastantes ejercicios parecidos a eso para que lo vayan trabajando. Lo hemos ido colocando en el texto. Ya, pero eso no va a retrasar en realidad un poquito. Quiero pasar esto. Ya. Esto lo vamos a resolver. Lo vamos a plantear uno por lo menos para que tengan idea cómo se hace eso. A ver, chicos, acá se nos pide en este ejercicio, se nos pide lo siguiente. Dice, demostrar, usando propiedades también, que el determinante de esta matriz es un múltiplo de 3. Determinar que el determinante de esta matriz es un múltiplo de 5. Y demostrar que el determinante de esta matriz es un múltiplo de 4. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué es lo que se busca acá?
Se busca entonces alguna operación que nos genere que ya sea alguna fila o alguna columna se hagan se hagan números que sean múltiplos del número buscado, múltiplo de 3, por ejemplo. En este primer caso, en esta primera matriz, no se nos pide que calculemos el determinante, que demostremos usando propiedades que el determinante de esa matriz es un múltiplo de 3. ¿En qué consiste entonces? En buscar qué operación podemos realizar de manera de generar. Recuerda lo que habíamos dicho en un comienzo entre las propiedades. Cuando se le aplica una operación a una matriz, el determinante no cambia, sigue siendo el mismo. Entonces, en este caso hemos decidido que la nueva columna 3 va a ser la sumatoria de los elementos de la primera, segunda y tercera columna. Entonces, si sumamos 2 más 3 más 1, 6. 1 más 7 más 4, 12. 5 más 2 más 8, 15. Y fíjense que todos los elementos de la tercera columna son múltiplos de 3. Podemos factorizar un 3. Recordemos la propiedad que habíamos dicho que cuando vamos a factorizar un número de una matriz que es determinante, lo hacemos únicamente de una fila o únicamente de una columna. Entonces, de esta tercera columna, factorizamos un 3 hacia afuera. Entonces asume que no importa qué número sea el determinante de esa matriz, al estar multiplicado por 3, va a ser un múltiplo de 3. En este siguiente caso, queremos que sea verificar que esta matriz nos da un determinante que es múltiplo de 5. Vamos analizando y vemos que si sumamos la segunda con la tercera columna, nos genera un múltiplo de 3. Entonces, la nueva fila 3, ¿qué va a ser igual? A sumar la antigua fila 3 más la fila 2. Entonces, 4 más 6, 10. 7 más 3, 10. 6 más 9, 15. Y nos damos cuenta que todos los elementos de la tercera fila son múltiplos de 3. Factorizamos un 5, ¿no? Quedando aquí un 2, quedando 2, quedando 3. Y de la misma manera, cuando un escalar ingresa a un determinante, ingresa y multiplica únicamente los elementos de una fila o de una columna, ¿sí? Bien, entonces al poder haber extraído un 5 fuera del determinante, eso demuestra que es múltiplo de 5. El siguiente ejercicio, que era este, nos pedía que verifiquemos que sea múltiplo de 4. Y nos hemos dado cuenta que la nueva columna 3, si sumamos todos los elementos de la columna 3 más la columna 2 más la columna 1, nos genera múltiplos de 4. Entonces, 3 más 2 menos 1, 4. 3 más menos 1 más 2, 4. 2 menos 1 más 3, 4. Factorizamos un 4 de la tercera columna, lo sacamos fuera del determinante. Eso nos demuestra que es un múltiplo, que el determinante de esta matriz que estaba buscando va a ser un múltiplo de 4. ¿Alguna consulta, chicos? Esto consiste más que todo en saber detectar cuál es la operación que habría que realizar para que nos genere un múltiplo de 4. Habíamos dicho en una propiedad ¿Qué anterior. pasará si en el enunciado nos pide y no lo encontramos? Bueno, es que no estamos pudiendo detectarlo. Si te pide porque está presente y a veces es a mirar. Es más que, estos son ejercicios, chicos, más que todo, para empezárselos a razonar un poquito. No son, en realidad en lo personal no me gusta meter esto al examen porque queda más que todo como una adivinanza, es cierto, en eso les doy la razón, porque a veces también me cuesta detectar, habría que mirar, buscarle por todos lados donde está la operación. Pero la idea de este tipo de ejercicio, cuando se lo plantea un poquito, es un poquito hacer uso de las propiedades, determinar el tipo de propiedades que hay para que genere un múltiplo de 3. Porque más que todo esto nos permite verificar que no importa la operación que le hagamos, ya sea esta, tal como lo mencionamos hace un momento en las propiedades, el determinante sigue siendo el mismo. La idea es ver, revisar, practicar las operaciones para generar y verificar que sea múltiplo de 3. Porque lo más práctico acá, ¿qué sería? Bueno, calculemos pues el determinante de esa matriz, nos va a dar un múltiplo de 5, pero nos va a dar 25, nos va a dar 30, y con eso también estaríamos demostrando que es múltiplo de 5. Pero la idea de esto es utilizar un poquito las propiedades sin tener que calcular por ninguno de los métodos de determinante. ¿Ya? Entonces, no se preocupen por esto. Y tienen aquí varios ejercicios resueltos.
he intentado colocar la mayor cantidad. Fíjense, por ejemplo, esta simple vista, detectar esta operación va a ser bastante complejo. Cómo detectar que efectivamente sumando todos los elementos de la columna no da puro 21 para demostrar que es múltiplo de 21. No siempre es tan fácil detectar esa operación. La idea es hacerlos practicar un poquito en el sentido de las operaciones. En este caso, ¿qué es lo que hemos visto? Que la nueva columna 6, por ejemplo, va a ser, le sumamos todas las columnas y nos da puro 21. De ahí podríamos factorizar un 21 y con eso estaríamos demostrando que es múltiplo de 21. ¿Ya? Bien. Ok, sigamos. Vamos a ver un poquito más abajo. Ya, me gustaría entrar a los métodos. Lo que pasa es que les colocó bastantes ejercicios acá como para que se cansen de mirar, pero... Ah, ya, esto sí me interesa. Esta sí es pregunta de examen, chicos. Eso. Dice, hallar los valores de A que anulan el determinante. Es decir, esta es una matriz donde hemos ido colocando un parámetro A, fíjense, en estos tres ejercicios, y nos pide cuánto tendría que valer A para que el determinante valga 0. Vamos con el primero. Fíjense, pues, en realidad para calcular el determinante tenemos varios métodos. Nosotros hasta el momento hemos visto uno solamente, Sarrus, por eso que lo estamos resolviendo por Sarrus. En lo personal, a mí me gusta mucho más el método de cofactores, en lo personal, pero es una cuestión de gusto. Bien, fíjense, queremos demostrar cuánto tendría que valer A para que este determinante valga 0. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos a Rus, muy bien, ¿no? Agregamos las dos primeras filas, se las vuelve a copiar, aplicamos el Rus modificado y lo igualamos a 0 porque queremos que valga 0 este determinante. De ahí vamos los factores comunes agrupando y llegamos a esta conclusión de menos 7A más 7 igual 0. ¿Por qué hemos igualado a 0? Porque queremos saber cuánto vale A para que el determinante de esta matriz pues valga 0. Por eso lo igualamos a 0. De ahí despejando A nos sale 1. Significa que si nosotros en esta matriz original a A le colocamos un 1, eso nos confirma que el determinante de esta matriz sería 0. Y fíjense una cosita. Si a A le colocamos 1, por un momento aquí lo voy a cambiar. 1, 1. Le estoy poniendo a 1, fíjense. ¿Y cuando dijimos que una matriz vale 0? Cuando son 4 situaciones, ¿no ves? Cuando un determinante vale 0. Cuando tiene una fila nula, cuando tiene dos filas iguales, dos filas proporcionales, o hay una combinación lineal. Y aquí tal vez mirando esta, habría que sentarse un poquito con tiempo a analizar cuál es la operación, cuál es la combinación lineal presente. Yo a simple vista no la detecto. ¿Cuál sería la operación para que no se nos haga 0 este determinante? No siempre es posible detectarla así a simple vista. Voy a volver a estos lugares. Vamos al segundo caso. Aquí nuevamente una matriz donde tiene factor A. Nos pide cuánto debería valer este factor A para que este determinante valga 0. Agregamos las dos primeras filas aplicando el método Sarrus. Igualamos a 0. Muy bien. Y vamos resolviendo Sarrus, eliminando factores comunes y llegamos a esta expresión, a una expresión cuadrática de A cuadrado más 2A menos 3 igual 0. Queremos que el determinante valga 0. Queremos saber cuánto vale A. Aplicando factorización, o si quieren ustedes la ecuación cuadrática, también pueden aplicarla acá. Obtenemos dos valores. El A igual a menos 3, A igual a 1. Acá algo importante, chicos. Fíjense, han desarrollado todo un ejercicio completo para que después me lo freguen acá en el signo. Y miran, no, pero está todo bien, es solamente el signo lo que cambia. Uy, pero ese signo es crucial, porque no es lo mismo decir conjunción a decir disyunción. Ustedes ya saben eso en álgebra 1. Por lo tanto, ¿qué valores hacen que este determinante valga 0? Lo hace ya sea el menos 3 o el 1. Cualquiera de los dos me sirve para que este determinante se haga 0. No le puedo poner i, porque si le pongo i, me están diciendo que debe tomar a los dos valores al mismo tiempo para que valga 0. Y no puede tomar los dos valores al mismo tiempo. Los dos no sirven. Cualquiera de los dos nos sirve, ya sea que utilice este o ya sea que utilice este, cualquiera de los dos me sirve para que el determinante valga 0. Por eso usamos la disyunción, o este, cualquiera de los dos me sirve. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahora,
voy a aprovechar este ejercicio. Voy a aprovechar este ejercicio y le voy a cambiar, y le voy a cambiar la pregunta. Si yo les dijera entonces, ¿cuánto valdría A? ¿Cuánto valdría A para que el determinante sea diferente a 0? ¿Qué me responderían ustedes, chicos, acá? Si la pregunta del enunciado estuviera planteada así, ¿cuánto tendría que valer A para que el determinante sea diferente a 0? Que hace Cualquier número menos, Ujú. menos 3 o 1. Ahora, pero ahí está la cosa. Ahí ya no entra el O. Ahí tiene que entrar sí o sí el I. Porque no es que sea diferente al uno o diferente al otro. Tiene que ser diferente a los dos, ¿cierto? Es decir, A, déjeme buscar si no, debe ser diferente a menos 3. Déjeme buscar el símbolo de conjunción, la tengo, si lo pillo. Está mi el cachorrito llorando por acá. Déjeme buscar el símbolo de conjunción, la tengo, donde lo pillo. En la... Este no lo pillo, mi símbolo de conjunción acá en... Voy a buscar operadores, así lo pillo acá en operadores. Acá ya lo pillé. Me equivoqué, sí. Lo marqué que estaba al ladito. Estoy buscando operadores. Aquí está, aquí está este. Y, bueno, se me distorsionó, no importa. Y A debe ser, vamos a ver si no, operadores, acá. Y diferente a 1, perfecto. Fíjense, no importa, se me hizo grande el operador de conjunción. Bien, aquí sí, fíjense que en este caso A debe ser diferente a menos 3 y también, pero aunque sin embargo, no obstante, que todo eso significa conjunción, también debe ser diferente a 1. No le puedo poner acá disyunción, decir, A puede ser diferente a menos 3 o también, no podemos darle la alternativa del uno al otro. Los dos deben cumplirse para que el determinante sea diferente a 0. Sí o sí, los dos deben cumplirse. Que A debe ser diferente a menos 3 y también A debe ser diferente a 1. Es decir, necesariamente A debe ser al mismo tiempo diferente. Cualquier otro número, como dijo alguien ahorita hace rato, A puede ser cualquier número, pero que sea diferente a este y también a este. Pues aquí sí o sí tendría que haber la conjunción. No sé si me dejo entender la diferencia en estos dos casos, chicos. ¿Se Sí, entiende, no? ¿Sí? Tengan mucho cuidado con eso. Ya, para que sea diferente debe cumplirse las dos cosas. En cambio aquí, y esto lo voy a volver a borrar, ¿verdad? Que parezca. En cambio en este caso, queríamos que se haga 0. Entonces cualquiera de los dos nos sirve. Porque a usted no le pueden dar menos, aquí no le pueden dar menos 3 y aquí, no, y aquí ponerle 1. O bien le dan a donde aparece A, le dan puros menos 3, o a donde aparece A le dan puro 1. En ambos casos va a provocar que este determinante se nos haga 0. Entonces nos sirve el uno o el otro. Por eso ponemos disyunción. O el uno o el otro. Cualquiera de los dos nos sirve. En este siguiente caso lo mismo. ¿Cuánto valdría A o cuánto tendría que valer A para que se haga 0 este determinante? Hemos aplicado Sarrus, fíjense, y llegamos a la siguiente conclusión: A cuadrado igual a 3. Aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Ustedes saben que toda raíz par nos genera dos resultados, la raíz positiva y la raíz negativa, toda raíz cuadrada. Entonces, de la misma manera, para que el determinante de esta matriz se haga 0, o el raíz de 3 o también el menos raíz de 3. Cualquiera de los dos nos sirve, por eso está la disyunción. Cualquiera de los dos nos sirve para que este determinante se nos haga 0. ¿Ya? Aquí hay otro ejercicio planteado de la misma manera que llega. Incluso acá hay 3 factores, fíjense. Este está más bonito. Este está como para examen, sí, chicos, ya. Fíjense, acá tienen una matriz, nos piden lo mismo. ¿Cuánto tiene que valer A para que este determinante se nos haga 0? Hemos aplicado aquí Sarrus y hemos llegado a esta expresión. Hemos factorizado un menos A. Aquí hemos aplicado
el trinomio, bueno, hemos descompuesto en realidad dos factores y tenemos tres valores. Hay tres valores. Entonces, para que este determinante se nos haga cero, nos sirve que A valga 0, o también podemos usar el -3, o también podemos usar el 2. Cualquiera de los tres valores, con cualquiera de los tres, hacemos que este determinante se haga 0. Ahora, si quisiéramos que sea diferente de 0, bueno, ya diríamos, ¿no? Es cualquier número, como dijo su compañero muy bien, es cualquier número diferente necesariamente a los tres. Es decir, A debe ser diferente de 0 A debe ser diferente a -3, y también A debería ser diferente a 2 si quisiéramos que este determinante sea un número diferente de 0. Bien, yo sé que estamos un poquito cansados. Quisiera que este método ya vamos a entrar, ya hemos terminado mucho con la parte teórica, con las propiedades, etcétera, pero ya vamos a entrar en realidad, por eso estaba un poquito apurado en avanzar, ya a ver los otros métodos, que es lo que nos interesa un poquito, los otros métodos para calcular el determinante de una matriz. Recuerden una cosa importante, solamente se puede calcular determinantes a matrices cuadradas, ¿ya? Y el segundo método que vamos a ver nosotros para calcular el determinante de una matriz se llama el método de Gauss, o también matriz triangular. ¿En qué consiste? Consiste que esa matriz cuadrada la escalonemos. Una vez escalonada esa matriz, como vimos en sus propiedades, ¿recuerdan lo que vimos en las propiedades? El determinante de una matriz triangular es igual directamente al producto de los elementos de la diagonal principal. Entonces, este método de la matriz triangular lo podemos usar para cualquier tamaño de matriz. El método de Sarrus que hemos visto nosotros era específico para matrices de tamaño 3×3. Con este método de Gauss o matriz triangular, en este caso, fíjense, vamos a hacer para una matriz de 4×4, vamos a calcular su determinante. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Escalonar. ¿Ya? No vamos a perder tiempo de los pasos de escalonamiento. Aquí esto ustedes lo tienen en el texto. Fíjense, he ido escalonando, haciendo las operaciones necesarias para ir escalonando, y hemos llegado a esta matriz escalonada. Esta matriz, pregunto chicos, ya está escalonada, ¿cierto? ¿Sí? Muy bien. Entonces, el determinante de una matriz usando el método de la matriz triangular es igual directamente al producto de los elementos de la diagonal principal, una vez que esa matriz fue escalonada. Entonces, 1 por -4 por -3/4 menos 2/3 nos da -2. Ese sería el valor del determinante de esta matriz. Entonces, aquí me voy a detener un ratito. Todos esos determinantes, todas esas matrices que hemos visto más adelante y que aplicamos puro Sarrus, si a todas ellas le aplicamos este método, vamos a llegar exactamente al mismo valor. Algo importante, no importa el método que usemos para calcular el determinante, siempre vamos a llegar al mismo valor, siempre. Entonces, todos esos determinantes que hemos calculado anteriormente y que aplicamos Sarrus, podríamos haber aplicado este método. No lo hicimos porque todavía no lo habíamos visto, o cualquiera de los otros métodos que vamos a ver todavía más adelante. Entonces, este método de la matriz triangular lo podemos, escuchen bien, lo podemos utilizar para cualquier tamaño de matriz. Obviamente matrices cuadradas, ¿no? Es decir, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6. No importa el tamaño de la matriz, este método de la matriz triangular se lo puede usar para cualquier tamaño. ¿Qué hay que hacer? Recapitulemos un poquito. Escalonar la matriz. La matriz tiene que estar escalonada. Una vez que la matriz esté escalonada, el producto de la diagonal principal, de los elementos de la diagonal principal, nos generará el determinante de esa matriz. Acá tenemos otro ejercicio, también de tamaño 4×4. Hemos procedido al escalonamiento, fíjense, muy bien. Y una vez que la matriz ya está escalonada, el producto de los elementos de la diagonal principal nos da el valor del determinante de esa matriz.
¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Sí, ya. Bien, vamos a ver este método y con eso vamos a descansar por hoy día, porque hay que salir a la calle a bloquear. Bueno, ahí está las 11 permiso, ¿no? Para ir a bloquear, chicos. Yo estaba ahí bloqueando todo el día casi. A ver, vamos a ver, este método es muy bonito. Así se llevan una tareita para ahora, lo voy a llevar un poquito más ahora. Es el método cofactores. Este método en lo personal es el que más me gusta. En lo personal, ¿no? Si cada quien tiene preferencia para un método u otro. Otros prefieren la matriz triangular, otros van a preferir el método del pivote, otros prefieren trabajar más con, bueno, salir solamente por 3x3. En lo personal me gusta mucho este método, cofactores. Aquí está toda la explicación, pero vamos a saltar esta explicación de la siguiente manera, ¿ya? Este método, escúcheme bien, este método cofactores, o para poder aplicar este método cofactores, nosotros debemos seleccionar una fila. ¿Con qué fila queremos trabajar? Si con la primera, si queremos calcular el determinante en función a la primera, en función a la segunda, en función a la tercera o cuarta fila. Nosotros seleccionamos una fila. Igual vamos a llegar exactamente al mismo valor, no importa qué fila seleccionemos. Ahora, acá hay un cuadrito de signos que pasa lo siguiente. Fíjense que si nosotros trabajamos con la primera, con la tercera, con la quinta o la séptima fila, es decir, si trabajamos con una fila impar, los signos que vamos a usar son alternados, pero empezamos en positivo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Eso si trabajamos con una fila impar. Si trabajamos con una fila par, también los signos son alternados, pero empezamos en negativo. No sé si me dejo entender. En otras palabras, si nosotros decidimos que vamos a trabajar en función a la primer fila, los factores, los signos de los factores que van a ser alternados, pero empezamos en positivo. Si decidimos trabajar con la segunda fila, empezamos en negativo. Si decidimos trabajar con la tercera fila, empezamos en positivo otra vez. Si decidimos trabajar con la cuarta fila, empezamos en negativo. En resumen, que si decidimos trabajar con una fila impar, esa es la primera, la tercera, la quinta, a eso me refiero cuando digo fila impar, empezamos siempre en positivo. Si decidimos trabajar con una fila par, es decir, la segunda, la cuarta, la sexta fila, empezamos en negativo. En ambos casos los signos van alternados. ¿A qué me refiero con esto? Muy bien, vamos a un ejercicio. Acá tenemos esta matriz de tamaño 3x3, 3x3, y queremos resolver o calcular su determinante por este método cofactor. Fíjense, vamos, seleccionemos una fila. Bueno, la primera, queremos trabajar en función a la primera fila. Muy bien, hemos decidido trabajar con la primera fila. Pues, ¿qué hacemos si decidimos trabajar con la primera fila? La primera fila estamos hablando nosotros del 4, 3 y el menos 5. ¿No? Entonces, esos números los colocamos acá, fíjense. 4, el 3 y el menos 5. Es la primera fila. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho en la primera fila? Empezamos en positivo. Ah, bueno, entonces fíjense acá. Positivo, negativo, positivo. A eso me refería con los signos. Ahora, este 4 que hemos colocado acá, ese 4, ¿cuál es? Es este de acá, ¿cierto? Que está en la primer fila y primer columna. Entonces, los elementos que no están ni en esa fila ni en esa columna de este elemento 4, los volvemos a copiar aquí. ¿Cuáles serían? Sería este 2, este 6, este 3 y este 4, que están acá. Muy bien. Ahora vámonos con este 3. ¿Cuál es ese 3? Es este de acá, ¿cierto? Ese. Y ese 3 está en la primer fila, segunda columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? Este 7, este 6, este menos 7 y este 4. Lo hemos copiado acá. Muy bien. Ahora, el menos 5, ¿cuál es acá en el ejercicio? Es este acá, el menos 5. Está en la primer fila, tercer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? Este 7, este 2 de acá, este menos 7 y este 3. Ok,
Entonces, vamos resolviendo. Estas son matrices de tamaño 2 por 2. ¿Cómo resolvíamos? Diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no ves? El 4 lo mantenemos acá. 2 por 4, 8. Menos 6 por 3, 18. Muy bien. El menos 3 se mantiene acá. Diagonal principal, 7 por 4, 28. Menos 6 por menos 7. Menos por menos más, 42. Muy bien. El menos 5 se mantiene acá. Diagonal principal, 7 por 3, 21. Menos 2 por menos 7, menos 14, menos con menos más. Resolviendo todo esto, nos da un determinante de 400, menos 425, que será el determinante de esta matriz. ¿Se entendió el procedimiento, chicos? Sí. Sí. Ahora, pero eso fue usando la primera fila. ¿Qué tal? No, yo no quiero usar la primera fila, lo voy a borrar un ratito. Quiero calcularlo usando la segunda fila. Ah, bueno, pues trabajemos en función a la segunda fila. Segunda fila, 7, el 2 y el 6. Acá está el 7, el 2 y el 6. Muy bien. Signos. Cuando trabajamos con la segunda fila, recuerden, empezamos en negativo. Entonces, menos, más, menos. Muy bien. Este 7 de acá, es este, ¿no? Este que estoy marcando ahí. Está, fíjense, en la segunda fila, primer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 3, el menos 5, el 3 y el 4, que es lo que hemos colocado aquí. Ahora el otro elemento es el 2, que sería este de aquí, que está en la segunda fila, segunda columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? Este 4, este menos 5, este menos 7 y este 4. ¿Sí? Que son estos de acá, muy bien. Este 6 de aquí, que sería este, está en la segunda fila, tercer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 4, el 3, el menos 7 y el 3, que es lo que hemos colocado aquí. Vamos resolviendo. Este menos 7 hemos colocado acá adelante. Diagonal principal 12, muy bien, menos el menos 15, se hace más 15. El más 2 lo hemos vuelto a copiar acá. Diagonal principal, 4 por 4, 16, menos 5 por menos 7, más 35. ¿No? Menos 35 con el tiro negativo. Menos 6, menos 6. 4 por 3, 12. Menos, ¿no? Dice el metro, cuando es 2 por 2 la matriz. El menos 21 se nos hizo más 21. Si resolvemos toda esta operación, fíjense que hemos llegado exactamente al mismo valor del determinante. Menos 4,25, pero en este caso usando la segunda fila. No quiero calcular a través de la segunda fila, hubiera querido calcularlo a través de la tercera. Ah, bueno, la tercera fila, menos 7, 3 y 4. Acá está el menos 7, 3 y 4. Signos, cuando es tercera fila, empezamos en positivo, fila impar. Entonces, positivo, negativo, positivo. Muy bien. Este menos 7, que corresponde a este valor de acá, está en la tercera fila, primer columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 3, el menos 5, el 2 y el 6. Muy bien. Este 3, que es este de acá, está en la tercera fila, segunda columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 4, el 7, el menos 5 y el 6, que sería esto de acá. Perfecto. Y por último, este 4, que sería este de acá, está en la tercera fila, tercera columna. ¿Qué elementos no están ni en esa fila ni en esa columna? El 4, el 3, el 7 y el 2, ¿cierto? Esos son estos elementos. Perfecto. De la misma manera, entonces el menos 7 se viene acá, diagonal principal que es 18, menos el menos 10, que es la diagonal secundaria, se hace más 10. El menos 3 se lo vuelve a copiar aquí, perfecto. Diagonal principal 4 por 6, 24, menos el menos 35, que es la diagonal secundaria, se nos hace más 35. El más 4, que lo tenemos acá. Diagonal principal 8, menos diagonal secundaria 21. Resolviendo todas estas operaciones, fíjense, llegamos también al mismo valor del determinante. Entonces, en conclusión, nosotros podemos seleccionar para calcular el determinante a través de este método de cofactores. Podemos seleccionar cualquier fila, vamos a llegar exactamente al mismo valor del determinante. ¿Se entendió, chicos? Sí, ingeniero. Sí, se Sí. entiende.
Inge, una curiosidad. Si esta, como esta es una de 3x3, ¿se podría llegar a hacer con Sarrus y llegaría a salir lo mismo o no? Pero esa era la tarea que se iban a llevar ahora. Ay, No se preocupe. Muy bien, lo que yo les había comentado hace un momentito, no importa el método que ustedes usen, van a llegar a exactamente al mismo valor. Ustedes ahora se van a llevar una tarea de una matriz de 3x3 y me tienen que calcular su determinante usando Sarrus, usando matriz triangular y usando cofactores. Y tienen que llegar exactamente al mismo valor. No importa. También hay otro método que vamos a ver más adelante, que es el método del pivote. También se llega exactamente. El determinante de una matriz es único. Entonces, no es que usando un método sale un valor, usando el otro método sale otro. Llegamos exactamente al mismo valor. ¿Ya? Bien, escúchenme, voy a parar la, ¿dónde está aquí?